Martes, bueno, estamos recibiendo hoy a la Fundación Diabéticos del Uruguay. Buen mediodía. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Con quién es que hablamos en el día de hoy? Giselle Mosegui, la presidenta de la Fundación Con Diabetes. la presidenta. Bueno, a ver, la otra vez hablamos un poco de esa enfermedad silenciosa que es la diabetes, que muchas veces uno pasa años y no sabe que lo tiene. Y muchas veces ha pasado que afortunadamente, gracias a los carnets de salud, uno ve ahí que tiene el índice de glucosa alto, ¿no? Eso Exacto. pasa. Sí. ¿Cuál es el segmento de gente, digamos, que puede según la advertencia de ustedes, la experiencia de ustedes, cuál es el segmento de población que quizás tenga un nivel de glucosa alto en la sangre y no lo sepa? Y bueno, justamente las personas adultas, las mayores de 40 años, 45 años, generalmente a partir de ahí es donde puede llegar a aparecer la diabetes tipo 2. Y que bueno, que como tú decías, que al ser silenciosa y no te haces un control, podés pasar varios años sin el diagnóstico. Entonces, las personas mayores de 40 a 45 años, donde tienen antecedentes familiares, de personas de familiares con diabetes tipo 2, entonces está bueno hacerse un seguimiento y un control. Y bueno, y obviamente ni hablar de cuidarse del sobrepeso y la vida sedentaria, que eso es lo que de alguna forma dispara y termina de que realmente se instale la diabetes en la persona. En los últimos tiempos nos hemos dado cuenta, al menos, que no es que se herede. Hay cosas que a veces la tomamos de la vida que estamos viviendo, ¿no? Nervios o no sé cuál es el problema que hay, ¿no? Pero la diabetes tipo 2 está comprobado de que sí que es hereditaria. O sea, si tú tienes la base genética, familiares con diabetes tipo 2, la base genética tú la tienes. El tema es que, bueno, que justamente a partir de los hábitos o los malos hábitos que tenemos, o los buenos, es que puede aparecer o no puede aparecer. O sea, podés tener la base genética de la diabetes, pero no necesariamente tenés por qué tener diabetes si te cuidás, y bueno, tenés una vida activa físicamente y haces una buena alimentación. Entonces, en esos casos, no es que, digamos, la herencia maldita, ¿no? O sea, sí, está la base genética, pero depende de nosotros si la desarrollamos o no. Evidentemente que hay factores ambientales que influyen, y bueno, y el tema del estrés es otro elemento que de repente a veces es más difícil de manejar. Conozco mucha gente que dice, yo no tengo a nadie, me salió que tengo diabetes, como que a lo primero se enojan un poco, ¿no? Porque así. Sí, es así. Al principio lo que aparece siempre es el enojo de que, bueno, ¿por qué a mí? Capaz que piensan, si yo no hice nada. Pero bueno, siempre hay un porqué, sobre todo, y ni hablar en la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, en la casa de los niños, bueno, sí, ahí sí no encontramos el porqué, porque es una enfermedad autoinmune y el origen es diferente. Pero en la diabetes tipo 2, siempre, por lo menos lo que yo sé, es que siempre encontramos un porqué aparece, y bueno, y depende de cada uno de nosotros, sin duda, para tratar de evitarlo, ¿no? Sí, indudablemente. Vamos a hablar de muchas cosas para hablar de esto, ¿no? Pero vamos a hablar de dos puntos que me parece que son muy sensibles al diabético. Los pies es uno de ellos, ¿no? Sí, o sea, dentro de las complicaciones que pueden llegar a aparecer en una diabetes sin control y sin un buen tratamiento, uno de los puntos es justamente el tema de los pies y el tema de la pérdida de la sensibilidad en los dedos, y eso lo que genera, digamos, es que, bueno, que al tener niveles altos de valores de azúcar en sangre, bueno, empiezan a aparecer esas complicaciones, y al tener poca sensibilidad en los dedos de los pies, es que pueden aparecer lastimaduras o heridas que la persona no controla, no cuida, y justamente al estar con valores altos, esas heridas cuestan en sanar, y ahí es donde puede ser el inicio de una complicación, ¿no? Que eso genera una infección, que controlar la infección es complicado, pero bueno, apuntamos de nuevo a la prevención. Justamente las personas con diabetes deben de tener mucho cuidado con sus pies, deben de controlárselos rutinariamente y a diario, secárselos bien, o sea, higienizárselos y secárselos bien, y controlar que no haya ningún tipo de herida, y si hay una herida, consultar enseguida al médico.
Y el tema del corte de las uñas también es re importante, porque si se te cortás mal las uñas, tú mismo te podés estar generando una herida. Entonces, bueno, la consulta con el podólogo mínimo una vez al año son de las visitas obligatorias. Giselle, no siempre pasa, ¿no? Porque uno, bueno, ve a alguien que le cortaban el pie, le cortaban la pierna, porque los uruguayos somos de por sí, somos gente... muy pesimista, somos muy pesimistas. Y yo he encontrado mucha gente que tiene altos índices. Yo voy a terminar como el menganito de tal, le empezaron con el pie, le empezaron con el dedo, pero no siempre ocurre eso, ¿no? No, volvemos a lo mismo. Eso sucede cuando hay un descontrol en el tratamiento de la enfermedad. Si la enfermedad está bien diagnosticada, o sea, diagnosticada a tiempo, y se hace el tratamiento indicado por el médico y se tiene buenos valores, no se tiene por qué llegar ni a esa complicación ni a ninguna complicación. O sea, conocemos afortunadamente muchas personas con de repente 50 años de diabetes sin ninguna complicación. Pero depende del tratamiento, que si tú lo haces o no lo haces, si te cuidás o no te cuidás, y haces todo lo posible para estar con buenos valores. Evidentemente que si una persona está siempre con valores encima, por ejemplo, de 2 gramos, va a tener complicaciones. A la larga o a la corta va a tener complicaciones, porque el organismo por algún lado se manifiesta, porque se está dañando día a día con un mal control. Entonces, la clave es esa, darse cuenta que depende de uno de poder estar controlado y evitar esas complicaciones. No es porque, sí tengo diabetes, sé que voy a terminar en esa complicación. No, esa es la resignación mal que no tenemos que tener, y que tenemos que estar informados y saber que, bueno, que tenemos que buscar el tratamiento adecuado para tener valores correctos. Y si tenemos valores correctos, como cualquier persona sin diabetes, no tenemos por qué tener complicaciones. Pero tenemos que apostar a eso y no resignarnos porque mi diabetes es difícil de manejar, muchas veces te dicen, y bueno, y sé que es así, ¿no? Hay que encontrarle la vuelta con el médico, con los profesionales, con el equipo de salud, buscarle la vuelta y ver cuáles son los elementos que están fallando para poder llegar a ese objetivo. Cada paciente con su equipo, con su médico, tienen que lograr un objetivo, decir, bueno, nuestro objetivo es tener tales valores. Y para eso hay que trabajar mucho y en equipo con el médico, para buscarle, bueno, cuál es el kit y cuál es la clave para yo poder estar bien. Yo, persona con diabetes, qué es lo que estoy haciendo mal, en qué estoy fallando, qué tengo que mejorar para tener buenos valores. Si tenemos buenos valores, repito, no tenemos por qué tener complicaciones. Ahora, obviamente, si estamos años con valores altos de glicemia, el organismo... A ver, vamos a hacer una cosa, Giselle. Uno se toma con la tirillita, ¿hasta cuándo puede decir estoy bien? No, estamos bien, valores de glicemia entre 0,70 y 1,10, 1,20. O sea, si 1,10, si no tenemos diabetes, ¿no? Pero si tenés diabetes, ese objetivo es que yo te decía, ese es el objetivo, el valor objetivo que se tiene que fijar con el médico. De acuerdo a la realidad de la persona, la actividad que hace y el tipo de tratamiento que le están dando, el médico junto con el paciente dice, bueno, nuestro objetivo es que tú estés en el entorno de tanto, y eso lo tiene que fijar el médico con el paciente, pero siempre va a estar lo más próximo a los valores normales, que es de 0,70 a 1,10. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Y el objetivo también depende, por eso te digo, de la realidad de la persona y en qué situación esté. Por ejemplo, nosotros ahora, hace poquito que vinimos de la expedición a los Andes con un grupo de jóvenes con diabetes, es cierto, sí. Y el objetivo en esos días, en esa semana en la montaña, el objetivo de los jóvenes que fueron, obviamente que no iba a ser el mismo objetivo que estando acá en la ciudad haciendo su vida normal, porque están frente a una exigencia física muy importante. Entonces ahí el objetivo cambió, era no hacer hipoglicemias en la montaña. Entonces, pero eso es algo que hay que manejarlo con el médico y según la realidad que estés viviendo. Me pongo a pensar, Giselle, la gente ya grande o que tenga otra problemática que no pueda caminar, porque sabemos que es fundamental también caminar. Sí, la actividad física es uno de los pilares del tratamiento, o sea, es la alimentación, la medicación que te mandan y la actividad física. Obviamente hay personas mayores que de repente, bueno, no pueden hacer determinada actividad física y por eso es que insisto, depende de la situación de la persona cuál es el objetivo. O sea, obviamente no es lo mismo, no va a ser lo mismo las exigencias, entre comillas, que le podemos dar a un joven que está activo y que puede hacer toda la actividad física que quiere, a decir, bueno, tu valor objetivo de glicemia es que esté lo más cerca de 1,10, por ahí para abajo.
De repente a una persona adulta no le pueden poner ese objetivo porque saben que por la vida que lleva y que no puede cambiar determinados elementos no se lo pueden exigir de alguna forma. Entonces esa es la cintura que hay que tener a la persona con diabetes y junto con el profesional, de tener la cintura de decir, bueno, mi realidad es esta, ¿cómo ajusto el tratamiento a mi realidad? Que eso es otra cosa que muchas veces cuesta. Muchas veces se piensa que la persona se tiene que ajustar al tratamiento y nosotros pensamos que realmente el tratamiento se tiene que ajustar a la vida de la persona, porque si no, la persona deja el tratamiento. Entonces, bueno, ajustar el tratamiento, yo ajustarme al tratamiento según las condicionantes de mi vida y bueno, y poder estar bien. A eso apostamos. Bien. Giselle, no sé, vamos a dejar otro tema para otro de los martes, pero yo vuelvo a los pies, porque es la base de todo. Vuelvo a los pies. El calzado para diabéticos en nuestro país es muy caro. ¿Se ha podido trabajar, por ejemplo, en que ese calzado esté un poquito, o sea, tiene que ser un cuero especial, no sé cómo es, ¿verdad? El tema del calzado, lo fundamental es, bueno, que de ser posible que no tengas costuras internas, y que no te genere roces, porque esos roces son los que, bueno, mañana te pueden generar una herida. Digo, sí hay algún calzado especial para el pie de una persona con diabetes, que bueno, nosotros desde la Fundación por lo pronto no nos han dado las energías y las fuerzas para trabajar en ese sentido, en tratar de lograr algún tipo de mejora en lo que sean los precios para acceder. Pero lo fundamental que la persona tiene que saber es que tiene que controlar su calzado, que no tenga durezas y que no le genere durezas en el pie por el roce, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo que te doy, ahora nosotros en la montaña era fundamental que durante tantas horas de caminata, obviamente, qué pasaba con los pies, cómo cuidábamos los pies en esa situación. Y bueno, y fue un trabajo que hubo que tenerlo de cerquita porque eran muchas horas de caminata y el roce era inevitable, por más que tuvieras la mejor bota. Pero eso es algo que las personas, todos deben de cuidar sus pies y controlar el calzado. Y también te recomiendan, bueno, de repente en el caso de los niños, no utilizar zapatos heredados de los primos, de los hermanos, zapatos ya usados, porque bueno, ya tienen el molde y la forma de otra persona, de otro pie, y que bueno, que seguramente algún roce te va a generar. Entonces, bueno, usar calzado nuevo, obviamente de ser posible, ¿no? Que uno la va moldando al pie de uno. Claro, Ahí exacto. está. Y para, por ejemplo, ya vamos a ir cerrando, hoy le vamos a dar importancia al pie. ¿No son buenas las cremas húmedas para los pies de los diabéticos? Mira, sobre eso, lo que sé de los podólogos es que dicen que hay que humectarse los pies a la noche, por ejemplo, era también una recomendación que nos hacían, de noche higienizarse los pies y ponerse una crema en todo el pie y no entre los dedos. No entre los dedos. Exacto, pero el pie todo sí humectarlo con una crema que humecte justamente para evitar las sequedades. Y no entre los dedos por el tema que mantiene la humedad y pueden generar hongos. Porque hemos escuchado a algunos diabéticos incluso que hasta que les duele un poco como el roce de las sábanas. Bueno, ahí sí puede estar ya con algún tipo de problemas de sensibilidad, que estamos hablando, bueno, del tema de las complicaciones, ¿no? Pero bueno, apostamos a tratar de evitar eso. Bueno, si ya estamos con una complicación, sin duda, a ir a un podólogo y hacer el seguimiento de esa situación para que no se empeore y poderla tener controlada. Pero nuestro principal objetivo es, bueno, que las personas se concienticen en que se tienen que controlar, que se tienen que cuidar y que tenemos que prevenir, tenemos que abrir el paraguas antes que llueva. Cierto. Porque después que estamos mojados se nos complica, tenemos frío. Entonces, después que tenemos el pie enfermo, nos lamentamos. Entonces, lo podemos evitar, O sea que cuando uno empieza, si uno sabe que tiene diabetes, si empieza a sentir molestia en el pie que le duelen, cambie de zapato. Y vaya al podólogo. Y sí, más bien, ¿no? Sin duda. Y sí, porque, o sea, no de repente no es un tema solamente del zapato, sino que hay ya algún problema en el pie, que bueno, que solamente cambias el zapato y seguís con problemas. Como también muchas veces, si vamos a la vista, que dicen, hay muchos diagnósticos de diabetes en el oculista, porque van porque no ven. ¿Pero por qué no ven? Porque ya estaban con una diabetes de hace años que no se controlaron. Entonces, frente a cualquier síntoma, recurrir al médico referente. Indudablemente. Para otras charlas vamos a darle para el lado del corazón, que sabemos que también
hace bastantes huellas el diabetes y para abajo de los ojos. Queríamos fijarnos, vamos a empezar por los pies, porque Bien. los pies son los eternos olvidados, Giselle, ¿verdad? Claro, ¿No claro. qué pasa? Sí, tal cual, y que parece que no pasa nada Sí, es hasta cierto. que pasa. Hasta que nos duele. Y no lo podemos Exacto. calzar, ahí empieza la historia, ¿no? Con Claro. los Y como que también es, como que lo tenemos muy rotulado también, ¿no? Diabetes con las complicaciones en las amputaciones. Ay, Y que bueno, que ellos empiezan por las complicaciones en el pie. Pero repito, la mentalidad alentadora y positiva de que eso se puede evitar. Pero bueno, para eso tenemos que tener control y bueno, y hacernos amigos de la diabetes. Sí. Y bueno, tratar de tener buenos valores, Bien. sea de la forma que sea, pero bueno, apoyados por el equipo profesional y con la educación. Bien, Giselle Mosegui, en la www.fundaciondiabetes.org.uy tenemos más información, también tenemos un mail, ¿verdad? Sí, contacto @fundaciondiabetes.org.uy. Y no quiero dejar de avisar y de invitar a los jóvenes que nos estén escuchando entre 12 y 35 años que el próximo 16 y 17 de mayo haremos el primer campamento para adolescentes y jóvenes y que ya están las inscripciones abiertas hasta el 30 de abril, o sea que se comuniquen con esa casilla o por el Facebook de la Fundación para anotarse porque hay cupos limitados. Claro, tiene que ser cupos limitados. ¿Dónde va a ser ese campamento? El campamento va a ser 16 y 17 de mayo en el camping de Aebu de Piriápolis. ¡Ay, qué divino! Sí, precioso. Y es un campamento educativo, o sea, recreativo y educativo, donde vamos con un equipo de profesionales, donde se hacen talleres educativos y de formación para los jóvenes, y obviamente que vamos a pasarla precioso y a divertirnos. Lógico. Pero bueno, es fundamental la participación de todos los jóvenes, para que se encuentren con otros jóvenes, vean cómo... El intercambio, ¿no? Que es tan bueno. Ese intercambio, aprender a partir del otro, y bueno, y muchas veces que uno piensa que está solo y que por qué me tocó a mí, y bueno, no está solo y hay muchos jóvenes que tienen diabetes, entonces es re importante que participen y que bueno, que se informen, o sea, que se acerquen. Y hacerlo fuera del contexto del consultorio, fuera del contexto de la clínica, está bueno eso, ¿no? Exactamente, en un ambiente distendido, como es precioso de Piriápolis, poderse ahí encontrar con profesionales, con un médico, con un profesor de educación física, con un psicólogo, con una nutricionista, con enfermeros, que desde los diferentes aspectos que toca la diabetes, bueno, poder aportar en forma intensiva en ese fin de semana. Giselle Mosegui, muchas gracias por haber estado acompañándonos en este espacio saludable que tenemos aquí en nuestra emisora, en Santa Lucía, en el departamento de Canelones. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, a las órdenes. Gracias. Chao, chao. Estás en el 90.1.